Hola a todos, espero que todos se encuentren de maravilla. Yo soy el profesor Rafaelín Hernández y en esta noche estaré presentándoles un poquito, haciéndoles un sobrevuelo, sobre todo bastante ligerito, acerca de los determinantes en francés. Así que vamos arriba. Fíjense que los determinantes son elementos que se utilizan dentro de la oración, ¿verdad? Que van a estar acompañándome al nombre. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el determinante? El determinante va a ser o el adjetivo que le va a dar una cualidad o le va a dar una información al nombre, o va a ser el artículo que lo acompañe. En este caso, vamos a estar trabajando en la noche de hoy los artículos. Vamos a ver. Fíjense que para poder trabajar esto, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a realizar. Y en esta noche tenemos que realizar dos cosas esenciales. La primera, la primera de esas dos, se va a desplegar una más importante que va a ser comprendre et maîtriser les bases de la grammaire française. ¿Cuáles bases son las que vamos a conocer o cuál es el objetivo que tengo yo para que usted me maneje eso? Y de ahí vamos a ver estos dos objetivos. La primera, que es la noción de nombre y de determinante en francés. Y vamos a tener la segunda, que es aprender a utilizar correctamente los determinantes para que haya concordancia con los nombres. Entonces, cuando hablamos de nombre, ¿verdad? Todo el mundo sabe que un nombre es un sustantivo, hace referencia a una persona, a un animal, a una cosa. Y esos nombres van a ser acompañados, normalmente cuando son nombres comunes, van a ser acompañados por determinantes que pueden ser, como decía, adjetivos o artículos. En la noche de hoy, vuelvo y repito, vamos a estar trabajando con artículos. Esos artículos tenemos que aprender a utilizarlos. Ese es nuestro objetivo número 2. Así que pasamos directamente a nuestra diapositiva siguiente y nos vamos a sumergir en un viaje que nos va a llevar a descubrir los determinantes. Es que es bueno resaltar que todo contenido que estoy presentando, las imágenes que hay el día de hoy y la mayoría de los contenidos son el fruto no solo de mi trabajo, sino también de la utilización de inteligencia artificial para poder avanzar y ganar tiempo. Así que vamos a entrar en esta introducción a los nombres y a los determinantes. Por eso, yo quiero que ustedes se imaginen, ¿verdad? Que los nombres, tanto en francés, en español, en todos los idiomas, tienen, son un tesoro, que ese tesoro va a hablar, ¿verdad? De historia, va a tener su etimología, su historia, todo lo que arrastre ese tesoro, pero también ellos arrastran un secreto muy importante que todos nosotros tenemos que aprender a manejar porque muchas personas lo manejan de manera natural porque hablan un idioma, pero no conocen en realidad de dónde viene todo eso. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender a descubrir ese famoso secreto. Yo quiero que ustedes se queden ahí para que puedan entender qué secreto tienen los nombres en francés. Miren aquí como yo tengo marcado en colores. Tengo 4 columnas, pero lo que yo quiero que ustedes noten es lo siguiente. Tenemos de un lado el francés, del otro lado tenemos el español. Cuando observamos la columna en español marcado en verde, en masculino, nos damos cuenta que en español tenemos como artículo en masculino el y los, ¿verdad? Y decimos el gato. Normalmente los nombres masculinos en español terminan en O. Muy sencillo, el nombre termina en O. Algunos van a terminar en consonante.
otros van a terminar en O. Y van a terminar de muchas otras maneras. Pues en francés vamos a tener como artículo el artículo le en el masculino, pero también lo vamos a encontrar como l, que es cuando está la L sola y tiene apóstrofe. Eso se presenta normalmente cuando el nombre que acompaña comienza con vocal. Y para no repetir esa vocal, yo le simplifico el asunto y agarre algo así. Vamos a quitarle esa vocal. Y le ponemos apóstrofe y ahí tenemos. En el ejemplo que tenemos aquí, dice l'homme. Tenemos otro ejemplo que dice l'arbre. Vamos a buscar uno más abajo, a ver si ustedes lo encuentran primero que yo. L'étudiant es el estudiante. L'arbre, el árbol. L'oiseau, ahí tenemos otro ejemplo. El ave, el pájaro. Bien. Y en el plural del masculino vamos a tener le. Se va a pronunciar le. A menos que la palabra comience con vocal y ahí sí le vamos a escuchar esa S y vamos a decir le. Vamos a ver, ¿dónde tenemos le? Le chat, le chien. Ahora miren esta que comienza con un sonido vocálico, entonces les hommes, les livres, les étudiants, les stylos, les oiseaux. Del lado del femenino, no me permití marcarlo todo porque quiero que ustedes deduzcan algo. En español tengo las palabras en femenino regularmente terminan en A. No lo digo yo, lo dicen las palabras. Ahí tenemos el artículo, que normalmente es la en el singular, y en el plural va a ser las. También nos vamos a encontrar de alguna manera, ¿verdad? La y las, que en francés va a pasar algo parecido. El artículo también se va a llamar la. Pero cuando la palabra venga y comience con vocal, viene la puerca y retuerce el rabo. No, yo le simplifico el asunto, dice la regla, y le quito la vocal al artículo. Y por eso me voy a encontrar con ejemplos como l'orange. Otro más, l'école. Otro ejemplo más, l'église. Otro ejemplo más, lo. Para la gente que quiere pronunciarlo como le da su gana, se dice lo. Al que diga lo, le doy una pecosa. Ya lo saben. Entonces, la vache, l'orange, les vaches, les oranges, la fleur, l'école, les fleurs, les écoles, la maison, l'église, les maisons, les églises, la table, l'eau, les tables, les eaux. Me fijo en algo muy particular que se repite mucho y es que en francés, cuando las palabras son femeninas, cuando los nombres son femeninos, normalmente terminan en muy bien. Qué bueno que lo tomaron en cuenta. Cuando los nombres son femeninos, no lo digo yo, lo dice la tabla. Cuando son femeninos, terminan en E. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Esos van a ser nuestros superhéroes que tenemos que recordar. Tenemos que recordar en el masculino, tenemos que recordar le, el con apóstrofe y le, pasando de singular a plural. Le y el apóstrofe son singulares y le va a ser plural. En el femenino vamos a tener a nuestros archienemigos. La,
el apóstrofe que vuelve otra vez, pero ahora porque la perdió su vocal, y luego voy a tener le, que va a ser la, pero en plural, va a ser L-E-S, le. Yo espero que eso esté claro. Esos son nuestros guardianes, les gardiens de determinant. Recuérdenlo, porque en una práctica que anda por ahí que ustedes tienen que hacer, eso aparece. Y regresamos otra vez, pero ahora lo tenemos en el cuadrito. Aquí tenemos el cuadrito, que es la explicación, con el género y con el número. Cuando yo digo género, le genre, estoy hablando de masculino, masculin, y de femenino, feminin. Pero cuando digo número, estoy hablando de cantidad, ¿verdad? Entonces va a ser singulier o pluriel. Cuando digo singulier masculin, le y el id. Cuando digo féminin singulier, la, el id. Cuando digo pluriel masculin, voy a decir le. Lo mismo cuando digo feminin pluriel, va a ser le. Y este artículo que puse aquí abajo, separado, pero que es el mismo le y el mismo la, cuando pierde su vocal, si pasa a plural también se convierte en le, porque es el mismo le y el mismo la. Y tengo el ejemplo, le chat, mírenlo aquí, le chat, que es masculin singulier, la fleur, que es feminin singulier. Sin embargo, cuando hago una transposición y lo llevo a pluriel, ya le chat va a dejar de ser le chat y se va a convertir en le chat. Mírenlo aquí donde están los gatos. Regao. Y la fleur, que se ve tan bonita sola, se va a ver todavía más bonita porque se va a convertir en le fleur. Qué pena que mi caco de gente calva está tapando la imagen. Vamos a cambiar de diapositiva. Y ahora yo quiero que exploremos juntos el universo, el multiverso de los determinantes. Lógicamente, en este caso, el multiverso de los artículos, porque los que acabamos de ver se llaman artículos definidos, que son les articles définis. Et nous allons plonger dans l'univers des articles définis et des articles des autres types d'articles que nous verrons dans un instant. Vamos a ver. Chan, chan, chan. ¿Y dónde está el detalle de este asunto? Esto es en vivo. Parece que el asunto no quiso, pero está bien, no hay problema. Vamos a pasar entonces aquí. Aquí tenemos 4 types d'articles. Les articles définis, les articles indéfinis, les articles partitifs et les articles contractés. ¿Qué es eso? Artículos définis. Los utilizo para eso mismo, para definir, para designar, para especificar un objeto, pero tienen una característica esencial. Esencial, une caractéristique essentielle des articles définis es que el objeto que ellos designan es un objeto conocido. Es un objeto que yo sé cuál es. No es lo mismo cuando yo digo, miren, este es mi celular. Ojalá que nadie me llame mientras estoy presentando. Este es mi celular. No es lo mismo cuando yo digo le cellulaire que si yo digo un cellulaire.
un celular. Igual en español no es lo mismo si digo un celular y el celular. Está haciendo frío, voy a hacer a la... Bien, seguimos. Artículo indefinido. Son los enemigos declarados de ese artículo definido. Donde se cruza un artículo definido con un artículo indefinido, se caen a galleta. Les exemples sont un, une, des. Ahora yo necesito que ustedes me ayuden a determinar cuál de los tres es el masculino singular. Un. ¿Cuál de los tres es el plural para masculino o para femenino? De. ¿Y cuál de los tres es el femenino singular? Une. Y ahí está. Los voy a utilizar para un elemento que yo no conozco. Y qué bueno que el cuadro lo dice como a mí me gusta decirlo. Los artículos definidos designan un elemento conocido. Sont utilisés pour désigner un élément spécifique ou connu. O sea que ellos son específicos. Sin embargo, les articles indéfinis ne sont pas spécifiques. Ils désignent un objet ou des objets de manière générale, de manière non spécifique. Y eso hace una diferencia. Miren, desde el cielo a la tierra. De ellos salen unos artículos un poquito más complicados porque van a nacer a partir de algo muy importante que se llaman preposiciones. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los artículos partitivos, les articles partitifs, van a nacer de la unión de los artículos definidos que tenemos allá arriba con la preposición de. De. Que ustedes conocen. Por eso, cuando yo digo de más le, digo du. Mírenlo ahí. Du. Pero cuando es de la, pues así mismo se queda. De la. Cuando es de, con el artículo que tiene elisión, que perdió su vocal, se llama del. Y cuando es plural, es de. Y se acabó. Más adelante vamos a ver para qué utilizamos eso. Les articles contractés van a nacer también a partir de la unión de una preposición con los artículos definidos de nuevo. Pero en este caso no va a ser de la preposición de, porque la preposición de, cuando se une con los artículos definidos, va a dar du, de la, del, de. Entonces, ¿de qué preposición va a ser? Yo me quedo mirando. Aquí hay unos errores. Ya, lo borré. Cuando yo tengo a, la preposición a, más el artículo le, voy a tener o. Cuando yo tengo a más el artículo le, voy a tener o con la X, que significa a los o en los. Este significa al o en el. Cuando yo tengo a más el artículo la, no lo puse ahí porque es a la, no hay contracción. Entonces no está ahí. Eso que yo le marqué ahí
como diciéndole que no es una contracción. En realidad sí es una contracción. Es la contracción de de más le. Lógicamente, en el caso que vemos allá arriba, se llama partitivo. Pero esa forma, ¿verdad? De partitivo, porque lo voy a utilizar para hacer particiones de cosas y hablar de cosas que yo tomo en porciones. Aquí abajo los presento como los partitivos, los rayé porque todavía no es el momento. Por eso dije que hay un error. Ese no es el momento. Seguimos. Sí, paramos. No. Y para que se pueda entender de qué estamos hablando, vamos a ejemplificar. Va a exemplifier. Y podemos concrétiser ese voyage dans les exemples pour explorer des exemples concrets et mieux comprendre. Vamos arriba. Tenemos este cuadrito que dice tableau des articles en français. Type. Défini, indéfini, partitif, contracté. Y tenemos singulier, pluriel, contracté et exemple. Vamos a ver. Cuando yo digo type, défini, en el singulier que tengo, le chat, la voiture, l'arbre. Miren que cada vez que tengo elision, se lo pongo ahí marcado, bien resaltado para que se note que hay elision, porque comienza con vocal, para que a nadie se le ocurra decirme le arbre, porque cojo un vuelo, me quito la correa y le doy una pela. Cuando son indefinidos, entonces van a ser un chien, une pomme, des livres. Cuando son partitivos, miren aquí el uso esencial de los partitivos. Cuando voy a tomar algo, siempre tomo una porción. Sobre todo cuando voy a comer. En francés, siempre me sirvo de los partitivos cuando voy a comer. Miren aquí, du pain. ¿Qué tú estás comiendo? Pan. En español se dice pan. En francés, ¿qué tú estás comiendo? Du pain. O sea que la persona está comiendo del pan. ¿Por qué? Porque el pan está ahí, esa persona lo muerde y está comiendo de ese pan. Du pain. ¿Y qué tú le estás untando a ese pan? De la confiture, untándole mermelada. ¿Y cómo tú te vas a ese pan? Oh, yo cojo un vaso y bebo de lo. Agua bebo, agua, de lo. ¿Y para dónde tú vas? ¿Dónde tú compraste ese pan? O marché en el mercado. ¿Y qué tú compraste en el mercado? Y la gente se encojona y dice, du pan. Pan fue que compró. ¿Se dan cuenta? Y pasa lo mismo si lo paso al plural. Vamos a ver. Pluriel, les chats, les voitures, les arbres, des chiens, des pommes, des livres, des pains, de la confiture. Arriba, cuando son los definidos, utilizo el artículo y recuerdo que el artículo me está diciendo que es un objeto específico. Sin embargo, cuando tengo los indefinidos, lo que comienza con D, son objetos normales cualquiera, no importa a nadie esa vaina. De chien, de pomme, de livre, de pain, de la confiture. O sea, perros, manzana, libro, pan, mermelada. No es lo mismo que cuando yo digo los gatos, que decir gatos. Los gatos. Gatos. No es lo mismo. Importante. Señalo entonces, otra vez, recordando que mis contractés van a ser o, du, o, de la, de, o, del, de la. Pero lo mismo que vimos. Y aquí tenemos ejemplos. Esos ejemplos son para ustedes. Ustedes pausarán el video y chequearán sus ejemplos. A la derecha, vuelvo otra vez y les resalto lo mismo. Miren aquí. Y les digo que cuando son partitif, miren,
y estoy hablando de algo que me como, je voudrais du pain. Quisiera pan. Entonces, por favor, s'il vous plaît, je voudrais du pain, s'il vous plaît. Apréndanselo para que vengan para acá y pidan pan por ahí. A ver si la gente se ríe un poquito con ustedes. El bois de l'eau. Hasta yo quiero beber un chip de agua. Nous mangeons des fruits. El artículo contracté, je vais au marché. O, que significa al mercado. Y vamos a pasar a la siguiente. Este es el momento en el que ustedes se entrenan. Y yo les tengo ahí unos ejercicios. Ustedes van a pausar su video, van a copiar sus ejercicios, los van a llenar para que se entrenen y después me lo van a mandar, señores, miren, me lo van a mandar por correo, pero no por correo electrónico, no, ustedes me van a escribir una carta y me la van a mandar, que como el impostor no funciona, nunca me va a llegar y nunca tendré que corregirla. Miren ahí los ejercicios. Tabla de ejercicio, chan, 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 ya, bam, marché, chamiol, tan, 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 y todo eso. Todo nítido, bacano, bacanísimo. Ustedes lo llenan para que practiquen. Lógicamente, yo estoy tapando aquí, estorbando, tapando una parte, pero dense cuenta de algo. Acabo de rayarme la cara. Acabo de rayarme la cara. Eh, ¿Cómo se borra? Hey, ya la borré. Yo esta diapositiva la voy a colgar en el aula para que ustedes puedan completar los ejercicios. Bien. Y lógicamente, lo más importante de todo es lo que viene ahora. Merci beaucoup. Les agradezco mucho por haber observado este video. Les deseo lo mejor del universo. Saben que cuentan conmigo y que si necesitan por alguna razón contactarme, no me van a encontrar porque no estoy disponible. Que tengan todos un feliz resto de la noche. ¿Cómo se desconecta esto? ¿Cómo se desconecta?